Bienvenidos a Generación Política en una edición más. Sábado al mediodía, el Palomar TV en HD, en el 21.1 de la televisión digital abierta. Álvaro Adrián Trejo, un placer saludarte. Juan Manuel Frangoglia, ¿cómo estás? Un momento difícil en la Argentina, un momento grave, muy grave. Se corrieron todos los límites de la democracia. Nosotros queríamos estar presentes, pero no ajenos a lo que pasó. Y por ahí el programa, que ya fue grabado, no podía no tener esta introducción y sobre todo nuestra pequeña opinión de lo que pasó. Hay políticas públicas que llevan a una acción. Hay políticos que con sus palabras, con sus discursos, con su verborragia, llevan a una acción. Hay personas que terminan militando en una villa social, terminan militando en un barrio popular, en un comedor, terminan haciendo justicia social para el que menos tiene o el que peor la pasa. Y eso es el reflejo de políticas y de políticos, en el cual nos inducen y nos empujan a tener ese atisbo de justicia social. Y hay otros políticos que nos empujan a otro lado, como al lado horrible y espeluznante que es el asesinato de alguien, y sobre todo de alguien que representa muchísimo para el país. Representa la esperanza de volver a estar mejor. Representa a aquellos que son más humildes. Representa a aquellos que no tienen que los defiendan, ni los medios de comunicación, ni los grandes centros económicos. Eso quieren matar cuando intentan matar a Cristina. Es muy fácil saber de qué lado hay que ponerse. Desde el lado de la política que busque el bienestar, que busque el amor, o de la política que induce al odio, al rencor, al insulto, al agravio y hasta el intento de asesinato. Intentaron en un momento generar la muerte de la imagen, la caída del símbolo, la pérdida de la esperanza, condenar a la Argentina a ser solamente el patio trasero de quienes realmente se creen dueños de este país. Cuando eso no les alcanzó, cuando el odio los superó, cuando no fueron capaces de asumir su responsabilidad social, porque los medios de comunicación que desinforman, que generan odio, sí, que van cimentando un discurso de ellos o nosotros, como tristemente dijo un diputado nacional, cuando quienes tienen una responsabilidad social y política mayor porque han llegado por el voto popular o porque son parte de uno de los frentes electorales más importantes de este país, hablan de ella como la yegua, como la chorra, como el cáncer de la Argentina. Cuando se dirigen hacia el peronismo, que lo único que ha hecho ha sido reconocer en el otorgamiento de los derechos a los sectores postergados de la Argentina, corrieron un límite. Cuando eso no les alcanzó, fueron por la vida física de esa persona, que está en riesgo, que está en peligro, que han puesto en jaque no solamente a ella, sino todo lo que ella representa para la Argentina. Pero es un límite que nos parece que no se puede tolerar. Es una historia que no se puede repetir. La Argentina tiene en su historia tristes muertes para contar, tristes amigos y amigas, héroes y heroínas que ya no están y que dieron su vida por esta Argentina. Es una historia que Generación Política sigue reconociendo para poder decirles nunca más. Otra cosa que nosotros queremos contar de cada Generación Política es la construcción de sentido. Como Juan lo decía recién, quisieron matar la esperanza, lo que simboliza una persona. Y salieron a decir que fue un intento de asesinato armado para que ella siga victimizándose, según ellos. Yo le pregunté a Juan hace rato, ¿y si lo hubieran matado a Cristina, qué hubieran dicho? ¿Que también lo armamos nosotros al asesinato de Cristina? Siempre van a tener argumentos para atacarla a la verdad y atacar al peronismo. No hay que comerse el amague de que ellos son los pensadores, lo que analíticamente van defragmentando el evento para poder llegar a la luz. No,
Si hubiese sucedido otra cosa, hubiesen dicho exactamente lo mismo, porque quieren destruir lo que el peronismo es, la consecución de derechos, como decía Juan. El peronismo jamás le sacó a la gente, el peronismo le otorgó siempre. Y otras cuestiones que son también simbólicas y tienen mucha fuerza es nuestra clase dirigente, que no supo estar a la altura de este acontecimiento. Una clase dirigente en que simbólicamente tendría que haber convocado a marchar, a expresar, pero venimos de la plaza y vimos a muy pocos dirigentes. A los nuestros, a los propios, a las propias, también le decimos, no es un momento para la especulación, no es un momento para ir por el carril del medio de una avenida. Esto se ha planteado en dos bloques que son antagónicos y no son armónicos, que no hay ahora ya lugar para un diálogo después del intento de un asesinato. Es el momento de que la dirigencia entienda que, después de 2 semanas de vigilia del pueblo argentino cuidando a Cristina Fernández de Kirchner, no se puede seguir creyendo que se puede construir esperanza y peronismo sin Cristina. No es un momento para tibiezas. No. En el Partido Justicialista de Tucumán se leyó un documento en el que alerta a Generación Política que faltan algunas líneas. Falta hablar de la UFER en ese documento. Falta hablar del rol de los medios en ese documento. Falta hablar del rol de la dirigencia política y social opositora y muchas veces propia de este país. A ese documento le faltan líneas básicas. Y después a la plaza, que es el ágora del pueblo, le faltó sus representantes, porque fueron elegidos por el voto popular, no solamente para estar sentados como ediles de la patria, o ediles de la provincia, o ediles del municipio. Que valga nota al pie, la legislatura en el día de la fecha no se ha pronunciado al respecto. El Consejo Deliberante de San Miguel de Tucumán, que es el más importante de los 19 municipios, no se ha pronunciado al respecto. Valga también esto para los centros de formación de nuestros profesionales, de la universidad pública, porque la Facultad de Derecho y Ciencias Sociales no se ha pronunciado al respecto. El Colegio de Abogados de la provincia de Tucumán, frente al Laufer, no se ha pronunciado al respecto. Nos parece que la dirigencia tiene que empezar a entender que tiene que estar a la altura de las circunstancias y al lado de un pueblo que hoy necesita volver a creer que la política es el mejor de los caminos posibles, con discusión, con debate, con formas distintas de mirarnos, sí, pero en paz y en democracia. Esta paz y democracia que habla Juan y este diálogo que nosotros proponemos, creo que tiene sus momentos. Y el momento de debatir, de charlar, va a ser en el 2023, cuando decidamos y dialoguemos mediante los votos y las urnas qué gobierno queremos, qué país queremos para nuestros hijos, el país del odio, el país del constante agravio, del intento de asesinato de los otros, o queremos el país del amor, de la construcción, de la paz social. Es muy fácil saber dónde nos tenemos que poner. Nosotros no tenemos más tiempo para dialogar. Y cuando los medios vuelvan y te digan, ¿pero por qué fue feriado? ¿Sabes por qué fue feriado? Porque no podemos naturalizar como sociedad ni como país que se haya intentado asesinar a una vicepresidenta y el mundo siga igual. Y Argentina abra los comercios y salgamos todos a jugar al fútbol y acá no pasó nada. Sí pasó algo. Tenemos que paralizar el país cuando pasen cosas tan aberrantes como esta. Así que cuando ese conjunto de odiadores te digan, esto fue armado, ellos son los violentos, este feriado es improductivo, nos quieren naturalizar la violencia. Nosotros de Generación Política queríamos hacer este pequeño descargo con Juan y decirte también que lo que vas a ver a continuación fue grabado ya el día anterior a los sucedidos. Así que gracias a nuestros invitados que pasaron y no va a reflejar lo que pasó este último viernes. Así que bueno, no sé, Juan,
de mi parte, solamente invitarlos a que vean este programa de Generación Política, que siempre está hecho con mucho amor y con mucha alegría. Creemos que las políticas no pueden ser y no se pueden dar de manera unilateral y de manera autoritaria. Por eso trabajamos de esta manera, caminando los barrios, y de ahí surgen obras como estas, ¿no? Que surgen de la necesidad y los reclamos de los vecinos. Y trabajamos en consecuencia. Nadie puede esperar que todo el mundo te quiera. Es muy difícil. Lo que yo elegí es quienes quiero que me quieran. Y yo quiero que me quiera el pueblo, en definitiva, y los trabajadores, y los jóvenes. Seguimos acá en Generación Política, un programa que sale en vivo y en directo todos los sábados al mediodía a las 12, justo antes que Borja empiece a hacer el asadito, por el 21.1 de la televisión digital abierta, el Palomar HD. Y Generación Política hoy te luce con una nueva invitada, Estela Maris Córdoba. ¿Cómo le va? Bienvenida a Generación Política. Bueno, muchas gracias. Gracias por invitarme. Nosotros podemos recordar, nosotros que ya peinamos cara y aquellos que no, que Estela fue una de las primeras kirchneristas que hubo en la provincia, ¿así es? Así es. Creo que desde el punto de vista de los dirigentes que tenían alguna representación institucional, se podría decir que he sido la primera. La primera. Porque yo la conocí a Cristina y la traje a visitar Tucumán cuando en el año 98. Contanos cómo fue esa primera visita de Cristina Fernández de Kirchner acá a Tucumán. Bueno, mira, yo siempre como pasa siempre, digamos, uno mira a los dirigentes que se conocen por los medios, y la empecé a ver a Cristina durante una plena etapa menemista, digamos, como una referente rebelde frente al pragmatismo del menemismo y que empezaba a representar otra idea. Entonces, bueno, en ese momento yo creo que era intendenta de Las Talitas, y traté de contactarla, pedí una audiencia, me recibió, conversé con ella
y empezamos a hablar de conformar una nueva corriente de pensamiento. ¿De pensamiento? Sí, de pensamiento. ¿No empezaron a hablar cuánto te puedo acercar, cuándo te puedo...? No, ni cuánto... Hablemos de política y de pensamiento. Ajá, bien. Contá, sí. Y conformamos una corriente de pensamiento que se llamaba Corriente de Opinión para la Nueva Argentina. ¡Qué lindo! Que en aquel momento recuerdo que el primer comunicado que sacamos era oponiéndonos a la reelección de Carlos Menem. Claro. Éramos un pensamiento muy minoritario en el peronismo. Claro. Después, bueno, al año siguiente, yo creo que ya era legisladora en ese momento, la invitamos a dar una charla sobre hielos continentales, porque esa era una bandera que ella defendía como legisladora del sur de la Argentina. Claro. Y con la Cátedra de Derecho Internacional de la Facultad de Derecho, en el aula magna de la Facultad de Derecho, la trajimos a Cristina a dar una charla sobre hielos continentales. Y a partir de esa visita, que también la llevamos a visitar las Talitas, que fue el primer municipio que conoció Cristina en Tucumán, empezó una relación fluida, que se hizo mucho más fluida cuando yo ingresé en la Cámara de Diputados a finales del 2001, vino toda la crisis del 2001, vino el proceso de los 5 presidentes en una semana, la etapa de Duhalde, y la necesidad de conformar un nuevo proyecto político, y yo estuve junto con Alberto Fernández, por ejemplo, entre otros dirigentes, éramos unos 20 dirigentes en todo el país que empezamos a promover a la candidatura de Néstor Kirchner. O sea, ya estaba Alberto Fernández también, ¿no? Intendenta, legisladora, diputada nacional. Estela Maris Córdoba, ¿cómo ves lo que está pasando a nivel nacional? Habla del lawfare, de la economía, de los movimientos que tiene el Frente de Todos. En general, ¿cuál es tu visión de lo que está pasando en la Argentina sobre lo ocurrido estos últimos días? Bueno, a mí me parece que la victimización de Cristina a través del lawfare, tratando de, digamos, llevar a la práctica, me parece lo que ya se hizo en algún momento en Brasil, con Lula, con Dilma. Lo que pasó en Ecuador con Rafael Correa. Creo que ese intento, quizás por tener ya esos antecedentes, se ve muy claro en la Argentina. Nosotros de Generación Política siempre lo decimos para la gente que no ve. En algún momento la derecha usó las fuerzas militares y el Plan Cóndor fue instalar dictaduras en toda Latinoamérica. Ahora están usando el lawfare, que es decir, inculpar a nuestros líderes políticos. Inculpar a nuestros líderes políticos acompañados de un sector de la justicia y de medios de comunicación muy poderosos. Ojo. Donde yo considero que lo más poderoso son los medios de comunicación. Es decir, nosotros si hoy hablamos de la realidad del peronismo, creo que si miráramos las cosas de una forma autocrítica, en la que yo veo poco abordaje autocrítico, digamos, lo que nos falta en la militancia política peronista es el trasladar en el boca a boca, en la conversación, en la formación política de nuestros cuadros dirigentes, de nuestra militancia, ¿cuál es el proyecto de país que Néstor y Cristina representaron y por lo que hoy a Cristina se la persigue, digamos, porque no es por una causa más o una causa menos, es por lo que ella representa, ni siquiera ya sabemos, digamos, cuál es el liderazgo que ella representa en la Argentina, pero más allá del nombre de Cristina o de Néstor, sería muy bueno que todos nosotros como dirigentes y como militantes podamos hablar, como se decía antes, en el casa por casa, porque lo del timbre es un cliché que lo inventaron en la época del macrismo como una puesta en escena. Pero el casa por casa lo conocemos en la militancia desde que teníamos 18 años. Y creo que eso hoy está un poco desdibujado. Y que es lo que habría que recuperar, porque si no, no todo el mundo toma conciencia de lo que estamos viviendo. Hoy, digamos, la disputa no es una disputa política, es una disputa
casi prácticamente comunicacional, digamos, ¿no? Sí. Si cuando nosotros vemos que frente a la casa de Cristina hay militantes pacíficos, muchos que van espontáneamente sin referencia a una agrupación, porque yo he visto todos estos días que le han hecho reportaje a una persona que dice: yo estoy con Cristina porque me pude jubilar en la época de que ella era presidenta, y si no, hoy yo no tendría que comer porque Cristina me permitió jubilarme. Si cosas hermosas. vemos, si escuchamos a otras personas que dicen: bueno, hoy yo puedo mantener, a pesar de la inflación, puedo darle de comer a mis hijos porque tengo la asignación universal por hijo, que fue un otorgamiento de derechos, claro, que nos concedió Cristina institucionalmente como una política de claro, Estado. por supuesto. Si hoy ves una pareja de personas que pertenecen a cualquier colectivo de la diversidad y te dice: hoy nosotros tenemos derechos, claro, porque fue una ley que felizmente pude votar entre tantas leyes que pude votar en ese proceso, muy bien, de las cuales tengo la felicidad de decir que no me arrepiento de ninguna. O sea, no tengo que tener vergüenza de ninguno de los votos que yo por los cuales levanté la mano en esos 12 años, porque todos fueron para otorgar derechos o para darle un valor a la memoria. Si hoy nos parece ya algo, por suerte, por todo lo que ha ido pasando después, los procesos judiciales, los juicios a los genocidas, pero no nos olvidemos que fue durante los gobiernos de Néstor y Cristina que votamos la anulación de las leyes de obediencia debida y punto final. Entonces, en cada uno de los ámbitos de la vida cotidiana, si uno le pregunta a alguien si se acuerda qué tarifa de luz, de gas, de agua pagaba durante el gobierno de Néstor y Cristina, es muy diferente a lo que nos está costando afrontar hoy. Entonces, muy diferente. Pienso que lo que hoy tenemos obligación, los militantes, no solo del peronismo, sino del campo nacional y popular, es de los que representan a la mayoría de los argentinos, que son los que más necesitan de la representación política. Porque los poderosos no necesitan tanto de la representación política porque ya la tienen. Claro. Ya tienen el poder económico, tienen el poder en los medios de comunicación y tienen el poder también político que han logrado construir en estos últimos años a partir de Macri, donde ya tienen sus diputados, sus senadores, sus gobernadores, etc. Entonces, la obligación, me parece que todos los que abrazamos la causa política en algún momento de nuestras vidas, que generalmente uno abraza la causa política a eso de los 18 años, cuando considera que las injusticias del mundo hay que resolverlas de alguna manera, y cuando uno decide involucrarse en eso, es porque quiere ser parte de la transformación de la realidad. Bueno, quienes más necesitan de esa representación son los que menos tienen. Estela Maris Córdoba, muchísimas gracias, y me quiero quedar con esas palabras, ¿no? Que no nos hagan creer que la política es mala, que es fea, que no nos debemos meter en política, sino, como dice Estela, hay que involucrarse para poder cambiar las injusticias que nos tocan día a día. Seguimos en esto que es Generación Política, en un bloque más con un compañero y amigo, con Pololo para los compañeros. Pololo Montero, ¿cómo estás? Un gusto tenerte en Generación Política. Un gusto, querido Juan, y un saludo para la audiencia de este prestigioso programa que se volvió ya muy popular entre los tucumanos. Bueno, estamos acá en la TDA, en el 21.1, y vamos a hablar porque además de ser un compañero, además de tener un título de grado, tiene una maestría en análisis político internacional, y quiero que hablemos un poco desde ese lugar, desde la cientificidad de la política. ¿Cómo ves el mapa político en Tucumán? Es la primera pregunta. Afortunadamente, desde los números estrictamente duros, en las investigaciones con las que venimos pudiendo acceder, con las que contamos, lo más importante, que esto es importante que los tucumanos, la audiencia conozca, hay una percepción de tranquilidad entre los tucumanos a pesar de la coyuntura nacional e internacional sobre este periodo de pospandemia, ¿no? El periodo de pospandemia ha dejado una situación de cansancio, de hartazgo, donde el electorado, el vecino, reclama mucha prudencia, reclama responsabilidad, y en Tucumán
afortunadamente todas las mediciones marcan que el gobierno de la provincia ha garantizado la paz social. Se ve un Tucumán tranquilo, con las cuentas en orden, con un gobierno que ha podido sortear los momentos difíciles, pero que al mismo tiempo se ha sabido encontrar con las diferentes fuerzas sociales, políticas y con los diferentes actores que conforman la vida social de Tucumán. Ahí quiero preguntarte por los actores, en esta percepción de tranquilidad social que hay en Tucumán, a pesar de la coyuntura económica que es muy grave, preguntarte cómo ve la sociedad en general las figuras de Jaldo y de Mansur y si las tienen asociadas o disociadas en la gestión del gobierno. No, los tucumanos lo asocian directamente como dos hombres que representan a una fuerza política. Los tucumanos, y yo creo que el ciudadano en común ha entendido los procesos electorales. Si bien es cierto, en Tucumán hemos vivido un proceso interno, pero los tucumanos tienen muy en claro que son dos hombres que representan a una fuerza política, que esa fuerza política tiene una columna vertebral y que hoy los ve trabajando a ambos en beneficio de los tucumanos y las tucumanas. Yo creo que este es el dato más sobresaliente. El compañero Juan Mansur, en un lugar muy preponderante dentro del gobierno nacional, ha permitido que Tucumán pueda tener un trato preferencial y con un gobernador que estuvo 100% en sintonía, que supieron sortear la situación de las internas, que son lógicas para quienes venimos y conocemos cómo es el día a día en la arena política, pero son dos hombres que, inclusive algunas encuestas que le he compartido al programa, gozan de muy buena consideración en sus imágenes, ambos. Ahí te quiero preguntar, porque las vértebras siempre se alinean una debajo de la otra. No hay dos vértebras que estén una al lado. En esa estructura vertical de la que hablabas recién cuando te referías a la vértebra, ¿cuál es el lugar de Juan Mansur y cuál es el lugar de Osvaldo Jaldo ya entrando en el año electoral, ¿no? Porque la justicia ha dado lugar a eso, al adelantamiento de las elecciones. Sí, no hay duda. El Partido Justicialista es un partido que tiene un funcionamiento verticalista. Nosotros acá tenemos, los compañeros peronistas, tenemos un presidente del partido. Ese presidente y ese conductor es Juan Mansur. Y tenemos un hombre como Osvaldo Jaldo, que hoy día tiene la responsabilidad de gobernar y que al mismo tiempo es una de las figuras más convocantes que tiene el peronismo, un hombre con recorrido, un hombre con mucha expertise y un hombre que el peronismo hoy está considerando que es el más apto para representar al peronismo en las elecciones del 2023, y creemos absolutamente que la mejor fórmula que el Partido Justicialista le puede ofrecer a los tucumanos y a las tucumanas es la fórmula Osvaldo Jaldo, Juan Mansur. Bien, ahora, esto es un lado, una parte del Río Bravo, digamos. Vamos a la otra, porque el Frente de Todos es un frente electoral que tiene como cabeza y eje ordenador al Partido Justicialista a nivel nacional y local, pero no así la estructura cambiemita, ¿no? Que es una multiplicidad de partidos que no termina de ordenarse. Te quiero preguntar, en Tucumán, ¿cómo crees que se ordena el frente electoral opositor, el frente electoral cambiemita, con figuras que parecen no estar en sintonía? Bueno, hoy día creo que Cambiemos tiene un gran problema en Tucumán, producto de que el radicalismo ha vuelto a ganar, a buscar un cierto reconocimiento, y que tiene figuras que dentro del radicalismo son convocantes, lo cual genera en el ámbito interno un debate, porque hasta acá el radicalismo a nivel nacional y a nivel provincial vino siendo como la cola que empujaba la estructura de Cambiemos, mientras que tanto a nivel nacional como a nivel provincial el radicalismo ha vuelto a ganar la consideración en el electorado histórico y en algunos independientes, que creo que puede ser un inconveniente a la hora de ponerse de acuerdo, porque no tiene la lógica del peronismo que
siempre entiende que la conducción manda. Tendrán que ir a unas pasos. Ahí te pregunto, porque hasta acá la estructura Cambiemos en Tucumán tiene por lo menos 5 patas visibles, ¿no? El PJS, con Germán Enrique Alfaro a la cabeza, el radicalismo, hoy con la figura de Roberto Campero Roberto Sánchez y Mariano Campero en la cabeza. Y el intendente de Bellavista. El intendente de Bellavista, Sebastián Salazar. La coalición cívica, lo que queda de ella. El partido, creo que es el Partido de la Sociedad Rural acá en Tucumán, ¿sí? Y una cuarta pata que va y viene, que es el bucismo. ¿Cómo te imaginas que termina eso haciendo amalgama? Y ellos tienen un gran problema porque creo que no tienen coincidencias ideológicas. Y al no tener coincidencias ideológicas, no se pueden plantear ni pueden ofrecerle a los tucumanos, a la tucumana, un proyecto de gobierno a largo plazo, porque ideológicamente no hay muchas coincidencias. Por eso creo que el escenario para Cambiemos va a ser complicado en Tucumán, más allá que en la última elección de medio término ellos lograron acercarse en términos de número, pero bueno, cuando la gente tiene que elegir su gobernador, su intendente, sus concejales, los hombres que van a estar cerca en el día a día, suelen saber elegir mejor. Ahí te quiero hacer pivotear un poco en el panorama nacional, ya que te tengo, Pololo, y que sos un gran analista político. Ha buscado en Tucumán, las diferentes referencias han buscado como padrinazgos nacionales, ¿no? Quizás el ejemplo más claro se da con el intendente de Samí de Tucumán, que incluso ha buscado vinculación hasta con el financiamiento, ¿no? Con las mismas empresas que Horacio Rodríguez Larreta y etcétera. ¿Vos te imaginás que va a influir el ordenamiento nacional cambiemita en el local? Y bueno, ellos siguen teniendo también a nivel nacional el mismo problema interno que tiene en la provincia. Además, en la provincia se profundiza y justamente esa coyuntura es la que hace que en Tucumán veamos una figura radical como Sánchez, el exintendente de Concepción, acompañado por el gobernador de Jujuy, que ven que hoy en la coyuntura electoral la imagen de su partido centenario vuelve a tomar cierta consideración y están en su justo y legítimo derecho de decir nosotros queremos encarar y encabezar el proceso electoral. Así que bueno, será una dura tarea que deban resolver ellos, así que bueno. Y en todo esto también tenés el contexto en el que esta situación judicial que está viviendo Cristina, la vuelve a poner a Cristina como un actor predominante en el escenario nacional, que es por hoy la única figura que convoca y además fideliza los votos. No hay otra figura a nivel nacional con la imagen y con la fidelidad de los votos duros que analizamos nosotros desde el análisis político como Cristina. Han puesto a Cristina hoy día como el actor político más importante y que además ha encontrado el apoyo no solamente del peronismo kirchnerista, sino inclusive el peronismo ortodoxo. Muchísimas gracias, Pololo, por esta entrevista y seguimos en Generación Política. Gracias a ustedes y un saludo cordial para la audiencia. Seguimos en esto que es Generación Política en la televisión digital abierta 21.1. Seguimos en Generación Política y nos encontramos en esta oportunidad con el secretario general de la Cámpora Tucumán, Alejandro Melo. Bienvenido, Alejandro, a Generación Política. Muy bien, muchas gracias a usted y, bueno, y a todo el equipo. Alejandro, ¿qué días estamos viviendo en la Argentina y en este sábado en particular, ahora que nos ven todos por la HD? ¿Qué resurgimiento ha tenido el espacio de Alberto Fernández, el espacio del peronismo, con este apoyo inmenso por a todo lo largo y ancho de la Argentina a Cristina Fernández de Kirchner? Bueno, la verdad que yo creo que son momentos muy importantes, ¿no? Y también es muy importante poder visibilizar, por eso también agradezco el espacio y comentarle a toda la audiencia qué es lo que se está viviendo en nuestro país y también la gravedad de algunos hechos que han venido sucediendo, ¿no? Yo creo que vimos cómo el pueblo salió a respaldar a una gran dirigente que conduce hoy el peronismo, que es Cristina Fernández de Kirchner,
a la dirigente más querida, ¿no?, de la política, que es como nosotros lo entendemos y como el pueblo también lo ha demostrado. Y bueno, en estas semanas a lo largo y ancho del país, con distintas manifestaciones de apoyo, de cariño, de gente contenta, ¿no?, más allá del momento, y que entendían que había que salir a bancar, a defender a Cristina, también con mucha alegría por los 12 años que han vivido en el gobierno de ella, en el gobierno de Néstor y en el gobierno de Cristina, y por todos esos derechos que nos han sabido garantizar, ¿no? Y sobre todo, yo escuchaba por ahí algunas observaciones, ¿no?, que les llamaba la atención por la cantidad de jóvenes, y yo decía, bueno, claro, ¿cómo no vamos a estar ahí los jóvenes si son los de nuestra generación, que Néstor nos volvió a enamorar de la política, nos devolvió la política? Son los jóvenes también a los que le dio el voto joven, el gobierno de Néstor y Cristina, la ley de centros de estudiantes, y no solamente que nos invitó a participar, sino que nos hizo protagonistas. Entonces eso, por supuesto que el sector de la juventud lo recuerda con mucho cariño, con mucho amor, y sale a respaldar y a bancar a Cristina, y lo va a hacer las veces que sea necesario. Además, lo llamativo, el primer apoyo, hay que decirlo, salió de acá de Tucumán, el partido justicialista se presta la sede, y un montón de organizaciones hacen un acto y una radio abierta para acompañar a Cristina. Y eso explota con el Partido Nacional convocándose en alerta y movilización. ¿Y de ahí en adelante? Sí, ¿no? La verdad que en Tucumán siempre damos la nota y bueno, y por ahí arrancan desde acá grandes muestras de afecto, de aprecio y de apoyo. Y bueno, y cómo no hacerlo con la vicepresidenta, con la expresidenta. Y la verdad que sí, sucedieron. Hace poco también en la Plaza Irigoyen, con una gran concentración de compañeros, de compañeras, de vecinos y de vecinas también, que se sintieron contenidos, queridos, valorados, y que también recuperaron la dignidad, ¿no?, con lo que fue el gobierno de Néstor y Cristina, y con esos 12 años que sin duda alguna fueron los mejores que vivió la Argentina, y sobre todo por los números, ¿no? Nos basamos en eso, y de eso dan fe nuestros vecinos, nuestras vecinas, empresarios y todos los sectores de la sociedad, que durante esos 12 años la verdad que fueron los mejores para nosotros. Entonces de eso se hace eco la gente, lo tiene muy presente. Por eso cuando ven esta persecución ideológica, política y mediática que hay hacia Cristina, sale a la calle a bancar, a defender lo que significa ella y lo que representa, y en lo que el día de hoy es quien sintetiza todo lo que el pueblo quiere y necesita, ¿no? Ese enorme abrazo que hizo la gente espontáneamente llegándose a la casa de Cristina, porque había 10 energúmenos gritando, le dije, no se puede tolerar esto. Llegaron los compañeros a acompañar y tomaron Recoleta. Había muestras de alegría, muestras de apoyo, hay imágenes de un tenor cantándole a Cristina, cosas hermosas. Y del otro lado, ¿qué viste vos? Sí, la verdad que eso sí, bueno, las muestras de aprecio y de cariño fueron muy grandes, pero también es importante mencionar y por ahí visibilizar, ¿no?, lo que fue esa represión, esa violencia con la que se manejó Larreta, ¿no?, y su gobierno y sus funcionarios y su policía, porque bueno, vimos cómo fue muy clara la represión y por ahí los intentos, y que montaron todo el circo, ¿no?, para que se genere un clima de disturbio. Es la primera vez que llegan volquetes llenos a un lugar. Eso fue más que claro. Lo que estamos acostumbrados a ver, que lleven los volquetes, ¿no? Claro, sí. Cuando tienen los cascotes. Y menos custodiados por la policía. Tal cual. Y en este caso los dejaron ahí, depositaron los volquetes con los cascotes, esperando que se pueda armar un triunfo, esperando el disturbio y que se pueda generar todo ese clima de tensión. No, aparte audios irradiando, marcando a dirigentes políticos. Tal cual, veíamos cómo filmaban las caras de quienes participaban ahí. Escuchamos un audio de la policía que decía claramente que en ese lugar estaba el ministro Andrés Larroque, que estaba el gobernador Axel Kicillof. Que el ministro no tenía fueros, incluso remarcaban esa situación. Y que podían reprimirlo. Y bueno, después vimos las represiones a Máximo Kirchner, ¿no? Que era por ahí separándolo desde lo institucional, que era un diputado nacional electo por la voluntad popular. También es el hijo de la vicepresidenta, que iba a ver a su madre, que habían vallado su casa y que es reprimido. Así que la verdad que yo creo que esas son cosas muy graves que atentan contra la democracia en nuestro país. Así que es importante visibilizarlas y las repudiamos enérgicamente. El apoyo de la gente le dio un respaldo a Cristina Fernández de Kirchner, la hace crecer en la figura, y Larreta queda reducido a intendente de Recoleta prácticamente. Ahora,
¿Cómo sigue este apoyo a Cristina? Tal cual, como vos lo decías, queda reducido a un intendente, pero también un intendente que maneja un presupuesto descomunal. Eso también, escuchamos algunas informaciones, que la policía de la ciudad de Buenos Aires maneja un presupuesto de 135.000 millones, cuando otro municipio muy grande, como el de Quilmes, maneja 20.000. Pero son prioridades, Alejandro, porque sí, las escuelas se les caen, ratas en las escuelas, de financiación al comedor estudiantil, pero una policía con todos los pertrechos, incluso que va con balas de plomo a las manifestaciones. Tal cual, lo que tiene prohibido, ¿no? Se vieron cosas terribles en eso, pero me parece que es importante también empezar a discutir de cara al federalismo que estamos discutiendo, que lo está discutiendo este gobierno nacional, esa redistribución, ¿no? Me parece que es algo que hay que ponerlo de una vez por todas en el centro de la escena y empezar a discutir los fondos eso que tiene hoy la ciudad de Buenos Aires, ¿no? Además que nos marchamos encima. ¿Seguimos marchando? Seguimos marchando y bueno, vamos a estar en la calle las veces que sea necesario para salir a bancar y a defender a Cristina. ¿Qué es lo que sigue a partir de hoy? Es sábado, ¿cómo seguimos? ¿Santiago del Estero? En Santiago del Estero va a haber una actividad muy importante y bueno, y seguramente nos vamos a seguir encontrando en las plazas y cada vez que la militancia nos convoque para defender y para recordando siempre, ¿no?, lo que fueron esos 12 años de gobierno y nada, y para volver a construir y tener ese gobierno que soñamos y merecemos. Alejandro Mendrus, secretario general de la Cámpora de Tucumán. Muchas gracias. Gracias por esta generación política. Seguimos con más. Seguimos en esto que es Generación Política y estamos con un amigo, un compañero muy conocido por todos. Estamos para hablar un poquito de política nacional y local con Johnny Cuño Vergé. Hola Johnny, ¿cómo estás? Gracias por venir. Bien, gusto de verte. Gracias por la invitación. Primero preguntarte cómo ves el escenario político nacional, si entendés que se ha reordenado en estas últimas semanas y qué ves hacia adelante. Bueno, la verdad que preocupaciones uno siempre tiene. En el peronismo estamos acostumbrados, porque en política el peronismo, y más cuando tenemos adversarios ya tan desembosados y zafados como los que estamos teniendo a través del neoliberalismo y de las fuerzas del capitalismo internacional, creo que el peronismo ha vuelto a ser un proceso, a tener una dinámica muy fuerte, una montaña rusa con la luz apagada. Entonces, pero creo que las cosas se van acomodando. Tal vez no de la forma en que uno desea, en lo económico, pero va lográndose una estabilidad, creo que se va a lograr, y además en los condimentos políticos, nadie que tiene la conducción en el peronismo, en este caso Cristina o el compañero Alberto Fernández, los gobernadores y demás, se caracterizan por sus imprudencias y sus locuras, digamos. Ya que lo dijiste, aprovecho para preguntarte. Las conducciones, sobre todo en el peronismo, por su propia estructura organizativa y su génesis, nunca fueron bicéfalas, nunca hubieron dos cabezas. ¿Quién conduce en este momento el peronismo? Evidentemente el peronismo lo conduce Cristina, y diría que si hay una estructura con el poder suficiente como para reforzar o atenuar lo que ella pudiera decidir, son los gobernadores y obviamente el presidente, digamos. Estamos hablando de una conducción institucional que tiene, en el caso de los gobernadores, una representación electoral muy definida. Hasta hace un mes atrás parecía que en el peronismo se sucedían una serie de chispazos internos. Digo, en el Frente de Todos, que es el frente electoral que contiene al peronismo como expresión mayoritaria, no solamente. Ahora, se reordena ahora a partir de, si se quiere, un tiro en el pie que se pega a la oposición. Faltaría que se terminase de ordenar la economía. Y ahí te pregunto por la figura de Sergio Tomás Massa. ¿Cómo lo ves en este Ministerio de Economía? Sobre todo que estamos a la víspera de un viaje a Estados Unidos con una renegociación con el fondo. Yo lo conozco a Sergio Massa desde hace mucho tiempo. Él estaba muy vinculado en su juventud con Sisto Terán. Con Bernardo García Hamilton. Es un hombre que proviene de la UCD y se ha integrado bien en el peronismo. Entonces él tiene evidentemente una vocación a desarrollado por lo popular, eso es evidente, tiene preocupaciones por las necesidades de la gente, pero
tiene una formación neoliberal que evidentemente influye. Entonces, hay cosas que pueden no gustarnos a los peronistas, pero de cualquier manera creo que es el hombre indicado para esta etapa, porque empezó a tomarse decisiones económicas fuertes, o hay que tomar decisiones económicas fuertes, eso significa pisar callos del capitalismo y no la van a dejar pasar. Antes tenían a los militares que los llamaban y decían, saquen eso que nos están molestando. Hoy, bueno, tienen que recurrir a otros métodos, en estos casos la política, digamos, el poder de los capitales que producen estas consecuencias. Me acuerdo haber estado en la Biblioteca Nacional en Buenos Aires, había reunión de Carta Abierta y a Néstor Carta Abierta le plantea por qué Martín Redrado en el Banco Central y le dice, ¿pero qué quería? ¿Que lo ponga el flaco Kunkel? Un poco estableciendo el paralelismo. Y seguro, porque el peronismo tiene un grave problema. ¿Cuál es que enfrentar? Que es que reconoce la propiedad privada, por supuesto en formas más diversas que la que reconoce el capitalismo, y entonces tiene que sostener una política económica que es analizada y criticada desde el capitalismo más ortodoxo y puro, y el peronismo trata como de conformar a eso y al mismo tiempo conformar sus exigencias populares, digamos. Me charla un poco con lo que llama la función entonces, social. Eso es muy exactamente. Entonces, eso es muy difícil en este esquema y más con la debilidad económica que tiene lo que llamaríamos el poder nacional. Te quiero hacer una pregunta más porque además sabemos que sos un hombre que conoce la estructura partidaria y el armado electoral. Se está empezando a discutir fuertemente, algunas voces ya han salido a pedir que se anulen las PASO el año que viene, o sea que no hayan PASO el año que viene para dirimir las viejas internas partidarias. Sí. ¿Qué opinión te merece y si pensás que eso al peronismo le juega a favor o en contra y a la oposición si le juega a favor o en contra? Yo creo que al peronismo le juega a favor porque el peronismo siempre tiene la posibilidad de la decisión vertical. Puede no gustarle las decisiones, pero al final saludo uno, saludo dos, vamos todos por detrás. Entonces, el problema es, y eso es además, pero sí tiene una ventaja en relación con la oposición, que es una especie de cooperativa. Una cooperativa de más o menos exitoso que hace política porque en realidad ellos quieren el poder y quedar bien con la gente que ellos sienten que pertenecen. Es una especie de cursus honorum para ser mejor visto, ya que no son muy diestros en la formación de capitales, con los que hacen la plata, que son a quienes ellos admiran. Eso me parece que es la vocación de esta gente. Debe haber seguro excepciones, pero no veo vocaciones políticas que permitan definir proyectos con un proceso, digamos, de construcción, de arquitectura política, de lucha, de armonización, de fundación. No veo eso, no veo para nada que son los éxitos básicos de cualquier accionar político. Por supuesto, y además creo en el caso de la justicia, de lo que está siendo sometida Cristina, que eso si bien nos va desgastando de alguna manera, en su momento yo no creo que la Corte Suprema, y hasta dudo que la Cámara de Casación, en un caso tan sin elementos como lleguen a avalar una sentencia condenatoria que no porque esto va a llegar a niveles internacionales y ellos académicamente también se tienen que cuidar, tienen un nombre que cuidar. Entonces, y bueno, así pasó con Brasil, con el Lavallato. Entonces yo creo que ese proceso también, seguramente algo van a tratar de encontrarle y demás como para justificar tanto circo, pero eso es un tema que los peronistas nos tienen que mantener unidos, movilizados, en estado de alerta, con ocupación de la calle, con organización de la gente, porque el peronismo siempre ha tenido su fuerza en eso. Lo que ellos tienen la fuerza en el capital, nosotros la tenemos en la organización popular. Bueno, creo que la militancia y la dirigencia, que es la responsable de que esto no ocurra debidamente, debe empezar a preocuparse de eso. Te hago una última pregunta y te quiero hacer una pregunta ya en el plano local, ¿no? Hemos hablado de las PASO nacionales, hemos hablado de la estructura partidaria y de cómo la avanzada de la justicia pone en el centro de escena a Cristina Fernández de Kirchner. ¿Cómo ves esa organización y esa necesidad de unidad acá en Tucumán que en las elecciones de medio término tuvo una interna que llegó hasta las urnas muy fuerte? Sí, esa interna ha sido muy fuerte. Nosotros hicimos con el grupo de estudios del justicialismo un análisis a fondo y en su momento fue preocupante porque
hubo una migración importante de votos, inclusive en las secciones este y oeste, la este que es muy conservadora, digamos, una migración importante de votos producto de ese enfrentamiento. Entonces, migración hacia Fuerza Republicana y hacia Juntos por el Cambio, no es que no fue a votar. No. Entonces, hay un sector de que vota al peronismo, que no lo rechaza, que también puede votar a Fuerza Republicana o a Juntos por el Cambio si no está conforme con la oferta electoral del peronismo. Entonces, creo que nosotros tenemos que replantear la cuestión de la campaña electoral. En primer lugar, la gente está recuperando la localía, la gente, el de los municipios, de las comunas rurales, tiene preocupaciones muy, muy concretas. Uno habla con ellos, no tiene una preocupación provincial o nacional, saben que hay una situación que hay que atender, pero su preocupación es la localía. Eso la dirigencia lo tiene que cuidar. Y en segundo lugar, también hay que respetar la participación de la gente. No tenemos que digamos, el trabajo político, el trabajo popular no es para la gente, es con la gente. Y eso parte y comienza desde escuchar su opinión. Bueno, hoy creo que la militancia tiene que construir foros de participación de los vecinos, de las vecinas, compañeras o no, o compañeros, y procurar que sientan que ellos van a representar esa voluntad y esas preocupaciones de ellos, con las discusiones y las limitaciones que obviamente produce la gestión institucional. Creo que la clave está ahí. Los demás estamos bien, porque no tenemos mayor competencia, aunque hay que tener cuidado con Alfaro, porque es astilla del mismo palo, los temas electorales y las destrezas las tiene como todo peronista, agudizadas inclusive, y por otra parte, Camperos y Sánchez, que son dos jóvenes supuestamente radicales que no tienen demasiados prejuicios, digamos, ni tienen recuerdos ni memoria de los sufrimientos para construir la democracia que ellos están gozando. Entonces, se pueden hallar con bucio o con cualquier porquería, digamos. Johnny Cuña Barcés, muchas gracias por haber venido a Generación Política. Gracias a vos, y importante esta actividad de comunicación y difusión que hacen del pensamiento. Seguimos en esto que es Generación Política en la televisión digital abierta. Seguimos en esto que es Generación Política en un bloque más con mi amigo personal Borja M. Mi querido Juan Manuel F. Así vamos a seguir en el programa del día de la fecha, porque vamos a seguir la ruta, dijimos en el editorial, la ruta del camino T, ¿no? Por Álvaro Adrián Trejo, que en este momento está detrás de escena. Pero, Borja, usted que trae siempre un plus más de investigación. Cristina Fernández de Kirchner ha desnudado un poco el entramado en la justicia que la persigue y busca proscribirla, ¿no? Ha dicho quiénes son la ascendencia de Luciani, muy participativo en las redes sociales del Liverpool Amigo Fútbol Club, ¿no? Sí. Entonces sabemos que... El Lou Ferrer. El Lou Ferrer. El Lou Ferrer de Comodoro Pi. Así como sabemos que los familiares de Luciani están todos implicados en la última dictadura militar. De hecho, su padre es muy participativo en las redes sociales del Liverpool Fútbol Club. Me preguntaba yo si el operativo que ha generado la policía de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, de alguna manera de la capital federal, ¿sí?, ha sido organizada administrativamente sin ningún vínculo con nuestra política vernácula. No, Juan Manuel, sería hasta inocente pensar que no hubo nada de político. Incluso la propia Cristina y una legisladora de la Ciudad de Buenos Aires, Ofelia Fernández, están definiendo como policía política a la policía de Horacio Rodríguez Larreta. Esta policía que pasó, que era la policía federal, pasó a ser la policía de la ciudad durante el gobierno de Mauricio Macri. O sea que todo el operativo para cuidar a, vamos a decirlo así, las vecinas y los vecinos más paquetes de Recoleta y el sitiado a la vicepresidenta, usted dice que está teñido claramente de un armado político. Pero totalmente, Juan. Vamos por partes. A ver. Primero, de golpe, vos alguna vez hiciste una obra. Alguien hizo, todos hicimos una obra,
contratamos los volquetes para ir estirando los escombros. La ciudad de Buenos Aires es la única ciudad, es el único municipio en el mundo que llega con volquetes llenos y custodiados por la policía. Y además de eso, los violentos, como siempre describen a los militantes peronistas o kirchneristas para bajarnos el precio, como decía Néstor, lo que hicieron fue frenar a todo aquel que quisiera sacar una piedra. ¿Por qué? Entendieron rápidamente la provocación. Los dos volquetes, que un compañero se tomó el trabajo de hacerle el cálculo, son 5 metros cúbicos cada uno, lo cual significarían 14 toneladas de piedra, lo cual coincide con lo que ellos venían diciendo, que tenían todo calculado. Es decir, 2 volquetes gigantes llegan a las inmediaciones de la casa de Cristina. A ver, 2 volquetes, 2 contenedores de escombros lo mueve la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Custodiados por la policía. Bien, los pone en sitio, cosa que ya habían hecho cuando en el Congreso Nacional se modificó la forma de calcular las jubilaciones en el gobierno de Mauricio Macri, ¿no? Sí, otro punto. ¿Usted en qué cree que se mueve la policía de la Ciudad de Buenos Aires? Patrulleros, por supuesto. Patrulleros, camiones hidrantes, combis. Sí, no deberían moverse camiones hidrantes, pero bueno, sí las motos de la policía. Por ejemplo, Sí. En esta oportunidad tomaron la precaución de moverse en ambulancias. ¿Cómo? Los heridos. No. Los policías de la Ciudad de Buenos Aires usaron como ariete las ambulancias del SAME, de la Asistencia Médica de Emergencia de la Ciudad de Buenos Aires, para entrar en la manifestación. A ver, usted me dice que las ambulancias... Vamos a atender un herido y bajaba... Bien, de la ciudad más rica... bajaba un destacamento de infantería. Para, las ambulancias Hermoso. de la ciudad más rica del país, que no fue a buscar una nena que murió de desnutrición cuando los docentes hicieron la denuncia. Porque no tenía seguridad. Esa misma ambulancia es la que traslada la infantería en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Así es, mi querido Juan Manuel F. Pero además, otro detalle y no menor, a cargo del operativo estaba el señor Jorge Asolina. ¿Quién es Jorge Asolina? El comisario mayor Jorge Asolina. ¿Quién es? Es un ex policía federal, un ex comisario de la federal que pasó a la ciudad y que es tan destacada su participación en lo que es el cuidado de los ciudadanos, que en 2016 fue el que hizo el nexo entre él y el ex dueño del diario Tiempo Argentino, Mariano Martínez Rojas, para que entrara una patota al diario, un medio de comunicación, entrara una patota con un cerrajero, violentaran la puerta, sacaran a patadas, a golpes a 2 trabajadores y rompieran toda la redacción de un medio de comunicación. Que en ese momento era una cooperativa, ¿no? Ya había pasado a ser una cooperativa porque Mariano Martínez de Rojas, cuando cambia el gobierno, se desprende impunemente de ese medio de comunicación. Pero me quedo tranquilo porque en la justicia está actuando, ¿no? Hay una investigación. Por supuesto. Actuó la justicia y intervino una sala. Bien. Una sala integrada por 3 prestigiosos jueces. Probos. Independientes. En realidad vamos a hablar de 3 personajes que no merecen el respeto del común de la gente. Vamos a contar que fueron Leopoldo Bruglia, Mariano Llorens y Pablo Bertuzzi. Muchachos que están acostumbrados a conocer la Quinta de Olivo, la Casa Rosada, para visitar al expresidente Mauricio Macri. Y a estos muchachos se les perdió la prueba que daba cuenta de que este comisario, el señor Asolina, era el que había hecho el nexo entre el dueño del medio y los Barra Bravas. Se perdió la prueba. Se perdió la prueba y lo terminaron absolviendo. Curiosamente. O sea, usted me dice que el capitán del Liverpool Fútbol Club es el que integra la sala y perdieron la prueba. Sí, exactamente. Y no termina ahí el asunto. Este comisario Asolina es el que estaba a cargo del operativo que tenía, entre otros puntos, los que ya señalamos, los volquetes, las ambulancias trasladando cosas.
sino también tenía a su cargo el dispositivo de apuntar a militantes y a dirigentes políticos para ser marcados, para ser atacados por la policía. El caso de Axel Kicillof, el caso del Cuervo Larroque y el caso de un diputado nacional como Máximo Kirchner. Entonces, ese dirigente es el que, ese comisario es el que fue saludado y fue condecorado y felicitado por Horacio Rodríguez Larreta, el hoy convertido intendente de Recoleta. Llegamos al final de Generación Política. La verdad que ha sido, Álvaro Adrián Trejo, excelente, un programón. Excelente programón. Lo espero, Juan Manuel Frangoni, el próximo sábado acá por el Palomar HD, con todo el análisis, la opinión, los números de la encuesta. Espectacular el programa. ¿Me dejás que pase un chivito? Sí. Porque pase. hay gente que nos enganchó al final, porque en estos momentos está terminando de hablar Cristina Fernández de Kirchner en el PJ Nacional. Entonces, como no pudiste enganchar completo este programa, recordá que en unos minutos ya va a estar subido en todas nuestras plataformas, en redes sociales y en nuestro canal de YouTube. Nos encontrás como Generación Política. Bueno, si te va a pasar un chivo, yo les quiero decir a todos que en Radio Nacional los jueves de 16 a 18 horas también pueden escuchar Generación Política. Nos vemos.